Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la obra escrita de San Buenaventura. Estamos hablando sobre el doctor Seráfico, San Buenaventura, y el primer tema que ya pueden encontrar en este canal fue ¿quién eres? ¿Quién es San Buenaventura? ¿Quién eres San Buenaventura? Entonces, un poco de su biografía, y ahí destacamos los puntos importantes de la misma. Ahora nos corresponde hablar sobre la obra escrita que realizó el doctor Seráfico, el doctor franciscano San Buenaventura de Bañorello. La obra escrita de San Buenaventura es fecunda y con gran influencia de la Sagrada Escritura. Como ya hemos dicho, este gran teólogo es considerado un pensador cristiano, porque en sus obras habla de filosofía, mística, Sagrada Escritura, teología, pastoral, liturgia, etc. Vamos a tocar en bloques la obra escrita abundante de San Buenaventura. La obra primero, filosófico-teológica. Ahí encontramos en este primer bloque el comentario a los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo, escritas entre 1253 y 1257. Entonces son 4 libros abundantes, grandes, con un gran contenido. Y allí precisamente comenta las sentencias de Pedro Lombardo, aquel también gran teólogo de la Edad Media. Luego tenemos el Breviloquium, que es la obra breve sobre la creación. Es decir, esta obra breve es como una síntesis de los comentarios de la obra teológica de San Buenaventura. Esta es escrita entre 1254 y 1257. A continuación tenemos las cuestiones disputadas. En latín, cuestiones disputate. Son los puntos que se abordan, en los cuales se discuten 3 temas fundamentales. El primero de ellos, de Scientia Christi, de la ciencia de Cristo, escrita en 1254. En ella se deja como punto focal que Cristo es la ciencia más elevada e importante que la persona debe conocer, particularmente aquellos que se dicen cristianos, y que es una obra que está a nuestro alcance, que es una obra que podemos leer. Está traducida por BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, y viene el texto también en latín. Luego, la segunda de las cuestiones disputadas es de Mysterio Trinitatis, sobre el misterio de la Santísima Trinidad, escrita en 1254 también. Y en ella se aborda a Dios en este misterio de la Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas 3 personas distintas, pero que tienen la misma naturaleza y que es un solo Dios, la naturaleza divina. La tercera y última de las cuestiones disputadas es de perfección evangélica, sobre la perfección evangélica, escrita entre 1254, casi a final, e inicios de 1255. Y en ella precisamente se habla de la caridad como aquello que perfecciona la vida evangélica, el amor a Cristo pobre y crucificado, el amor a Cristo por sobre todas las cosas y el amor al hermano. Son los 2 elementos esenciales de la perfección evangélica, y de ahí todos los demás aspectos de la vida cristiana, como el respeto, como una libertad vivida en torno al servicio de los hermanos. Son obras que evidentemente San Buenaventura, como padre, formador, como pastor, como hombre de gobierno, escribirá para la orden de hermanos menores, para los hermanos, en su calidad de formador. Y tenemos otras 2 obras que
forman parte de la obra filosófico-teológica, que son el Itinerarium Mentis in Deum, que es el itinerario de la mente a Dios, escrita entre 1259 y 1260. Es una obra interesante, es una obra que narra precisamente un camino sobre cómo la persona puede llegar al conocimiento de Dios a partir de la razón natural, pero que no basta. Se requiere de la fe, porque la razón es limitada y entonces requiere de que Dios precisamente se dé a conocer al hombre, y así ha sido en la historia. Dios ha salido al encuentro del hombre en el Verbo encarnado, en Jesucristo, y la mente es capaz de conocer esta realidad revelada por Dios por medio de Jesucristo, con lo cual el hombre puede conocer quién es Dios una vez que Dios se ha dado a conocer en Jesucristo y que le ha dicho que Dios es Padre en la creación, Dios es Hijo en la redención y Dios es Espíritu Santo en la santificación de la iglesia. Y finalmente, para cerrar este bloque, tenemos De Reductione Artium ad Theologiam, entonces del arte de la reducción hacia la teología, escrita entre los años 1254 y 1255. En síntesis, en este primer bloque, la obra filosófico-teológica, que es primero tenemos el comentario a los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo, escritas entre 1253 a 1257. El Breviloquium, que es la obra breve precisamente de esos comentarios a los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Luego, las Questiones Disputate, donde está De Scientia Christi, De Mysterio Trinitatis y De Perfectione Evangelica. Y finalmente, nos queda todavía Itinerarium Mentis in Deum, y finalmente De Reductione Artium ad Theologiam. Bueno, este es el primer bloque. En un segundo bloque tenemos los sermones. Los sermones, que es aquello que un predicador realiza y que va orientado a generar conciencia, no solamente un conocimiento intelectual, sino a mover a conversión, ayudado por la gracia, evidentemente, de los que escuchan estos sermones. Va orientado a eso. El primero de ellos es De Tempore, del tiempo o sobre el tiempo. Es en el tiempo donde el hombre conoce a Dios, conoce sus limitaciones y por eso pide, suplica humildemente la gracia de Dios para amarle, para dejar el pecado, para amar a los hermanos, para servirle en esta vida, porque es en esta vida donde el hombre camina hacia el cielo y donde gana el cielo, o contrariamente, donde se va condenando y donde su destino final será la segunda muerte, que es el infierno. Luego, De Festis, que habla sobre las fiestas. La fiesta fundamental es la Eucaristía. El hombre debe santificar las fiestas y debe santificar la fiesta fundamentalmente con la Eucaristía, que es la que santifica al hombre, porque escucha su palabra y porque también recibe su cuerpo y se encuentra con los hermanos. Luego, De Rebus Theologicis, De Rebus Theologicis. En esta obra es sobre las cosas de la teología. La teología, que es un conocimiento elevado, porque en la teología Dios se revela al hombre. Evidentemente, la teología, para que sea siempre fiel a el conocimiento de Dios y a la búsqueda de Dios, debe de estar adherida, unida a la Escritura. La teología debe partir siempre de la Escritura, porque es en la Escritura, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, donde Dios hace la revelación de su persona, de su voluntad, y también donde Dios da a conocer cómo ha venido salvando al hombre, cómo ha creado el mundo, cómo actúa Dios en la historia y cómo la historia humana es una historia teológica, es decir, es una historia de salvación en la que el hombre ha sido tocado por Dios. El hombre, por lo tanto, debe reconocer a Dios en su historia. Dios, en ese sentido descendente, en esa perspectiva franciscana bonaventuriana,
El tercer bloque es sobre las colaciones. Las colaciones son conferencias que se dictaban en refectorios, en comedores, es decir, en lugares no necesariamente sagrados como catedrales, parroquias, capillas, sino podrían ser bibliotecas, aulas, universidades o refectorios. Las colaciones eran reflexiones acerca de algunos aspectos importantes que tenían, sobre todo que tenían que ver con Dios, pero también con la vida del hombre. Y entre ellos tenemos de Decem Preceptis, es decir, de los 10 preceptos, que fue escrita o editada en 1267. De Decem Preceptis, de los 10 o sobre los 10 preceptos. Los 10 preceptos, aquellos 10 mandamientos que Dios dio a la humanidad por mediación de su siervo Moisés, o que Dios dio a Moisés para que los entregara a su pueblo elegido. Pero hoy sabemos que estos 10 preceptos o 10 mandamientos son lo que constituye realmente la ley natural. No robar, no matar, no desear la mujer del prójimo, no desear los bienes ajenos, santificar las fiestas, no cometer, no decir falsos testimonios, no mentir, no cometer actos impuros, etc. Luego tenemos de Septem Donis Spiritus Sancti, sobre los 7 dones del Espíritu Santo, que fue escrita en 1268. Y aquí San Buenaventura nos deja una excelente reflexión acerca de los 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones: ciencia, sabiduría, temor de Dios, piedad, cómo un cristiano debe conocer para valorar los dones que ha recibido en los sacramentos de iniciación cristiana, en el bautismo y desde el bautismo, que es la primer tabla y puerta de salvación. Luego, en la confirmación, donde recibe por excelencia el don maravilloso del Espíritu Santo, donde es consagrado, es decir, apartado, separado para Dios, y donde el ser humano, el cristiano, el creyente, aprende a reconocer aquellos dones que Dios le ha dado, para que no se sienta arrojado y abandonado en el mundo, para que comprenda que Dios le asiste con su gracia, especialmente el Espíritu Paráclito, el abogado, el consolador y el santificador de la iglesia. No estamos solos. Dios actúa en nosotros, evidentemente respetando nuestra libertad humana. Luego, la tercera clasificación de las colaciones, la tercera obra que corresponde a este género de colaciones, es Colaciones in exaemeron sive illuminationes ecclesiae. Es la conferencia sobre los 6 días de la creación e iluminación de la iglesia. Entonces, cómo Dios ha creado el mundo, cómo Dios ha creado al hombre, cómo Dios ha creado todo lo existente, y cómo Dios santifica al hombre, le asiste, le acompaña. Aquí se destaca particularmente la cristología. Cristo es el centro de la historia. Primer punto. Cristo es el autor de la gracia. Segundo punto. Cristo nos da la fe, la preciosidad de la fe. En este discurso se menciona precisamente la fe y las otras 2 virtudes teologales, que es la esperanza y la caridad, o el amor a Dios sobre todas las cosas, y el amor a los hermanos. El amor cristiano, el amor inequívoco con el cual Dios ama al hombre, es el amor que el hombre debe tener hacia los hermanos. Un amor de comprensión, un amor desinteresado, un amor que busca la verdad y que busca el bien del otro. Un amor que perdona, que comprende, un amor que razona. Entonces, la iluminación de la realidad humana fundamentada en el amor. Cristo centro de todo. La fe, esas 12 coronas o esos 12 diamantes de la fe. La razón, la capacidad racional del ser humano también se destaca en las colaciones in exaemeron. El valor de la iglesia, de los sacramentos, el valor de la vida humana, el valor de los dones recibidos. Entonces, el valor de la iglesia, el valor de la familia cristiana, el valor del amor humano. Entonces son elementos que destaca Buenaventura, y que, bueno, es una obra que
lamentablemente no alcanza a terminar porque la muerte lo ha sorprendido, porque Dios lo ha llamado. Sí, pero estaba proyectada para realizarse en 7 capítulos. Logra escribir el primero, el conocimiento de Dios por la razón natural. Incluso los pecadores pueden conocer a Dios, los paganos pueden conocer a Dios, los ateos, por la razón el hombre puede llegar al conocimiento de Dios. El hombre está orientado al conocimiento de Dios. Evidentemente, por la razón puede profundizar, por la revelación, perdón, por la fe puede profundizar. Y ese es el segundo tratado o capítulo, el conocimiento de Dios por la fe. El tercero, el conocimiento de Dios por las Escrituras, la Sagrada Escritura. Por la Sagrada Escritura el hombre puede conocer a Dios. De hecho, cuando leemos la Biblia, es inevitable no encontrarnos con Dios, en Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo que actúa, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, que por eso ese libro lleva ese nombre, el Evangelio del Espíritu Santo, un libro que evidentemente, como igual todos los demás de la Biblia, tiene como autor principal o inspiracional al Espíritu Santo, pero tiene un mediador que es el que lo ha escrito de puño y letra, a Lucas, el médico, autor también del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, o según San Lucas. Y allí vemos cómo la Escritura es una lámpara, como dicen los salmos, en nuestro camino. Es un pan que alimenta la fe, la Escritura. El cuarto capítulo de las Colaciones in Exaemeron es el conocimiento de Dios por la contemplación, donde el hombre ya no pone su esfuerzo, sino Dios viene a su encuentro como dos amigos, como cuando te visita un amigo, llega a tu casa, no te avisó que iba a venir, no te avisó, simplemente llega y como es un gran amigo tuyo, lo recibes, pasa a tu casa, le ofreces lo que tienes, un vaso con agua, lo invitas a tomar asiento. Entonces eso es efectivamente, viene Dios y entra en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Esa es tu casa. Y ahí tú le recibes, ahí Él se encuentra contigo y ahí Él te manifiesta su amor, un amor de predilección. Ese es el cuarto capítulo, el conocimiento de Cristo sobre la contemplación. Los siguientes 3 capítulos ya no los pudo escribir Buenaventura porque, como hemos dicho, Dios lo llamó a su presencia. Pero era el del rapto. ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos esta obra expresa la madurez de su fe, la madurez de su intelecto. Dios lo fue conduciendo y Dios le fue mostrando cada vez más. Dios se fue dando a conocer a él, de tal manera que él fue escribiendo lo que Dios le iba manifestando en su interior, en su experiencia pastoral, en su experiencia docente, en su experiencia como gobernante de la orden, es decir, como ministro general, etc. Esto es lo que corresponde al tercer bloque de sus obras, las colaciones de Decem Preceptis, de Septem Donis Spiritus Sancti, in Colaciones in Exaemeron sive Illuminationes Ecclesiae. Ahora vamos al cuarto bloque, que es la obra espiritual. Si todas tienen algo de espiritualidad, porque es inevitable, ¿no?, que no se hable de Dios. Estamos hablando de un autor, de un pensador cristiano, pero aquí hay algo más. Aquí nos comparte y nos orienta la oración, al encuentro amoroso, y es la obra espiritual donde encontramos 4 libros de Triplici Via, de las 3 vías, escrita entre 1259 y 1260. Las 3 vías, la unitiva, la purgativa, o sea, nos va llevando de la mano Buenaventura como un padre espiritual al encuentro de Dios. Y nos dice que hay que dejar todo lo mundano, todo lo que nos aparta de Dios, el pecado, nuestro apego al vicio, al alcohol, a la droga, a la pornografía, a la lujuria, a los 7 pecados capitales, la pereza, el desánimo, la nostalgia, la tristeza, la baja autoestima. Quien tiene baja autoestima es porque no ora, es porque no se ha encontrado con la fuente del amor, con el amor de los amores, porque cuando se encuentra y se conecta con ese amor de los amores,
comprende que es alguien que está lleno de ese amor, y que si está lleno de ese amor, no está vacío, y entonces comprende que es digno de amar, porque Dios lo ha amado para que se ame y para que de esa manera pueda amar al prójimo. Entonces, al comprenderse lleno de ese amor, va al encuentro de Dios, va al encuentro de Dios en los hermanos, en todos los demás, en todos, aún en los que son poco simpáticos, aún los que no lo quieren, aún los que lo difaman, los critican, porque entonces aprende a perdonar, porque comprende que esa es la primera manifestación auténtica o una manifestación de un amor auténtico, a servir. Aprende también a ser alegre, porque se sabe amado. Solamente ese amor es el que nos capacita para amar, para servir, para perdonar y para estar alegres. Y es una alegría que no se acaba mientras estemos unidos en amistad con Dios y por lo tanto experimentemos ese amor que solamente Él nos puede dar. Entonces ese es de tríplice vía, las tres vías, lo que nos une, pero también lo que nos puede separar, lo que nos va purgando, es decir, lo que vamos dejando, nos va purgando el sufrimiento, la angustia de estar apartados de Dios, nos va purgando la humillación que tanto rechazamos. ¿Quién quiere ser humillado? Nadie. Nos va purgando la difamación, que nos difamen a causa de Dios, del bien, de la verdad, como dicen las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 12. Nos va purgando las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los que padecen a causa de la justicia. Eso nos va purgando. Y llega la noche oscura en la que no se siente nada, incluso el desánimo para abandonar la oración, para no participar en los sacramentos, para no hacer el bien, para dejar un apostolado, una obra buena. Eso nos va purgando, porque si a pesar de ello caminamos, es de lo que habla San Francisco, el Padre amado de Buenaventura, el fundador de la Orden de Hermanos Menores. Sí, es la perfecta alegría, está detrás la perfecta alegría, cuando nadie te quiere, cuando todos te rechazan, cuando llegas cansado, con frío, cuando llegas con sueño, con hambre, con sed, y tus propios hermanos te rechazan, no te abren la puerta y te dicen pobre e idiota, ignorante, no te queremos, etcétera. Si no he perdido la paz y la paciencia, escribe, hermano León, ahí está la perfecta alegría. Esa es la vía de la purificación. A veces puede ser el dolor de una enfermedad, el dolor de una tristeza, de una pena por la pérdida de un ser querido. ¿Quién no llora a un ser querido? Al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo, a un hijo, a alguien amado. Entonces, esta es la triple vía que nos conduce a Dios. Luego tenemos el soliloquium, que fue escrita entre los años 1259 a 1260. Y este es un diálogo que hace consigo mismo, como una especie de monólogo. Entonces, es el aprender a dialogar con el Señor, con Dios presente en mí. Es un discurso acerca de la propia fe, acerca del estado de mi fe, de mi esperanza, y cómo he amado al don maravilloso que Dios me ha dado, que es el Hijo. Y luego el Lignum Vitae, que es el árbol de la vida, escrita en 1260. El Lignum Vitae, que tiene como referencia a todos aquellos hermanos espirituales, en el cual destaca la cruz como vía de salvación, la teología de la cruz. No puede haber alegría, no puede haber Pascua si no hay Viernes Santo, si no hay dolor, muerte, sufrimiento. Dejar el mal, dejar el pecado, morir a causa del mal, a causa del pecado, es decir, dejar mi egoísmo, dejar mis malas costumbres, me cuestan, dejar de chismear, dejar de criticar, de difamar, dejar un vicio, el que sea, me cuesta, es un desgarre interior. Dejar el mal, decidirme al bien, es ser clavado en la cruz, es clavar mi propio ego, mi soberbia, mi avaricia, mi tendencia
a lo material, a ocupar los primeros lugares, a ser aplaudido, a la codicia, a ser reconocido. Y me recuerda que en la cruz Cristo reina, que la centralidad del amor se expresa en la cruz, porque la cruz es signo de muerte al mal para que yo viva, porque el Señor ha resucitado y con ello nos trae la victoria y por lo tanto han muerto nuestros pecados, ha muerto el hombre viejo y somos criaturas nuevas, realidad que se expresa en nuestro bautismo. Finalmente vienen los otros opúsculos espirituales, pero nos centramos en estos tres y sintetizamos la obra espiritual de Buenaventura, que es el cuarto bloque de Triplici Via, Soliloquium, Lignum Vitae. Vamos a un quinto bloque de temas. Y en este quinto bloque de temas tenemos las apostillas. Aquí tenemos 4 comentarios. El primero es Commentarius in Librum Ecclesiastes. Aquí hemos de añadir que fue escrito entre 1254 y 1257. Son los comentarios que hace el doctor Seráfico al libro del Eclesiastés. Y es importante decir que aquí Buenaventura encuentra la riqueza de la palabra en estos libros de la sabiduría que el hombre solamente puede adquirir, que puede tener, que puede llegar a tener en su vida, pero sobre todo para aplicarla, es decir, que esto sea algo práctico a partir de Dios. Y Dios da la sabiduría a partir de la palabra, de la escritura. Luego tenemos los comentarios in Evangelium Ioannis, es decir, los comentarios al Evangelio de San Juan, escritos entre 1254 y 1257. Y este comentario destaca toda la serie de milagros que el Señor ha hecho, lo elevado de esta teología, la teología de San Juan, que nos va solamente a seleccionar 7 milagros, donde nos va a hacer tener el encuentro frontal con Jesús. Finalmente, tenemos como tercera obra, porque hemos dicho que son 4, los comentarios al Evangelio de San Lucas, también de 1254 a 1257, año en el cual se escribió. Lo mismo, la cuarta y última, que es el comentario in Librum Sapiense, al libro de las sabidurías. Comentarios in Evangelium Luce, que es el comentario al Evangelio de San Lucas. Entonces son estos 4. En síntesis, las apostillas tiene 4 obras. Comentarios in Librum Ecclesiastes, comentarios in Evangelium Ioannis, comentarios in Evangelium Luce y comentarios in Librum Sapiense. Ya he dicho la traducción, por eso no la repito para no ser reiterativo. Bueno, ese es el quinto bloque. Vamos al sexto, es la obra franciscana. Ahí tenemos las constituciones narbonenses, escritas en 1260. Y aquí precisamente son a tenor de aquel capítulo que se ha celebrado ahí en Narbona, y aquí tenemos estas constituciones que representan de alguna forma, tienen un carácter no tanto jurídico, pero sí que establecen una forma de vida de los hermanos. Luego de los hermanos de la orden, de la primera orden, es decir, de los hermanos menores. Luego las determinaciones Questionum circa regulam fratrum minorum. Estas es las determinaciones sobre la regla de los hermanos menores, sobre algunas cuestiones de la regla, acerca de la regla de los hermanos menores. Sí, entonces aquí este es un documento que tiene matiz jurídico, porque toca la forma de vida de los frailes, de los hermanos. Luego la expositio regulae fratrum minorum, la exposición de la regla de los hermanos menores. Eminentemente un escrito de carácter jurídico. La leyenda mayor Santi Francisci, escrita en 1261, que es la leyenda mayor del santo o de San Francisco de Asís. La leyenda menor
de San Francisco de Asís, 1261, leyenda minor Santi Francisci. A continuación, las cuestiones disputate de perfeczione evangelica, escrita de 1254 a 1255. Quisiera hacer un comentario breve que no realicé en su momento acerca de la leyenda mayor y menor de San Francisco. San Buenaventura se da cuenta que, como ministro general de la orden, que existe una gran cantidad de biografías acerca de San Francisco, pero muchas de ellas eran irreales, es decir, no expresaban con precisión ni desde un punto de vista real, histórico, la vida de San Francisco. Eran leyendas idealizadas de San Francisco de Asís, por lo cual él, como ministro general, llega a una determinación, que esas obras no se lean más, y él se da a la tarea de realizar una biografía de San Francisco de Asís lo más apegada a la historia y a la realidad de vida del santo de Asís, San Francisco. Con lo cual, las obras más importantes, bueno, habrá otras obras muy importantes, pero de las más destacadas van a ser aquella primera de Fray Tomás de Celano, acerca de la narración primera, segunda y tercera, que van a narrar los milagros de San Francisco, y estas, la leyenda mayor y menor de San Buenaventura de Bañorello. Bueno, dicho eso, aclarando ese punto, vamos a la siguiente, las cuestiones disputadas de perfección evangélica, escrita entre 1254 y 1255, que son las cuestiones disputadas acerca de la perfección evangélica, que precisamente va a hablar del valor de los votos de pobreza, obediencia y castidad, y va a destacar que los elementos esenciales, tratando de ser fiel al ideal de vida del fundador, que es San Francisco de Asís, el carisma de la orden franciscana no es la pobreza, sino la fraternidad y la minoridad. Sin embargo, San Buenaventura va a decir que es importante la pobreza, porque aun cuando Francisco no enfatiza la pobreza, sin embargo la vive a lo largo de toda su vida, y Francisco va a hablar abundantemente de ella. San Francisco va a decir, ustedes son hermanos menores. Son aspectos que va a destacar tanto su primer biógrafo Tomás de Celano como San Buenaventura mismo en la leyenda mayor. Pero a lo largo de toda su vida San Francisco vivió pobremente, y de hecho él quería vivir en pobreza, y él recomendó a sus hermanos que la pobreza no solamente era material, sino en actitudes. Esto significa no aspirar a bienes mayores, no aspirar a ser el mejor, no aspirar a tener poder político, económico, no aspirar a ser los más intelectuales, no aspirar a tener grandes construcciones arquitectónicas o las más grandes universidades o las más grandes fábricas de construcción de carros, etcétera, sino a ser pobres, a ser menores, es decir, a estar al servicio de los hermanos, a estar al servicio de los obispos, a tener una actitud solícita a quien se lo pida, a quien lo solicite, y de vivir entre los más pobres y despreciados de la sociedad, que en su tiempo eran los leprosos, era la gente de la periferia, a no aspirar incluso al sacerdocio, porque eso daba un estatus. Ser sacerdote daba un estatus, ya no morías de hambre, ya te podías sostener, ya te daba un estatus social que te ponía por encima del pueblo común. Entonces, Juan Francisco sabía esto y decía, no queremos poner en riesgo la salvación. Y cuando, por ejemplo, el primer maestro teólogo de la orden, que es San Antonio de Padua, le pide permiso para enseñar teología a los hermanos, San Francisco de Asís es muy claro: te permito que enseñes sagrada teología a condición de que no abandones el Santo Espíritu de oración y devoción al cual las demás cosas deben tender. Porque en la oración es donde nos encontramos con Jesús, y porque al encontrarnos con Jesús no buscaremos una aspiración mayor, sino seguirlo. Y al seguirlo nos damos cuenta que Jesús nos dice: el que quiera venir conmigo o tras de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, niegue su plan de egoísmo, ¿sí? Niegue su codicia, niegue su ambición, su deseo de poder, de tener, de placer.
Las tres tentaciones con las cuales fue tentado el Señor en el desierto por el maligno. Y son las tres tentaciones que nosotros, con las cuales somos tentados, no solamente la vida religiosa o sacerdotal o monacal, sino también la vida laical. Y esto es importante considerar. Por eso, en cuestiones disputate de perfección evangélica, San Buenaventura enfatiza eso. Bueno, nos hemos profundizado un poco más en este punto. Vamos a la siguiente obra franciscana, que es De Perfectione Vita ad Sororis, escrita entre 1259 y 1260, sobre la perfección de la vida de las hermanas, de las monjas. San Buenaventura tiene una palabra para las damas pobres, para las clarisas. Si San Francisco había dicho que quería esposarse con dama pobreza, entonces que esa era su principal aspiración y estaba contento, entonces San Buenaventura le recuerda a las hermanas igualmente esta vocación, a la plantita aquella plantita de San Francisco, así la llamaba San Francisco de Asís, Santa Clara, la primer seguidora con la cual se va a fundar, va a ser la fundadora de la segunda orden de San Francisco, que son las clarisas o damas pobres, o hermanas de San Damián, o las damas de San Damián, porque fue el lugar donde vivieron, fue su primer monasterio. Entonces ahí en oración, en trabajo manual y orando, pidiendo por toda la iglesia, por la orden también, les recuerda el valor de vivir amando a Dios, de vivir en humildad, de no abandonar su oración, de vivir en pobreza, en castidad. Y esa pobreza no solamente como la carencia de bienes materiales, sino la pobreza de espíritu. Es decir, la pobreza que no tiene otra aspiración más grande que Dios, porque se puede ser pobre materialmente, pero se puede ambicionar los bienes materiales de otras personas, lo cual dista mucho de un ideal evangélico de vida, porque ahí no está Cristo. Cristo, la verdadera pobreza, y Cristo está en donde la aspiración máxima es Dios, es Jesús. Esa es la pobreza radical. Y esa debe expresarse en la ausencia de bienes materiales. Es decir, saber administrar las cosas que se tengan, porque finalmente pues se requiere dinero para comprar cosas o se requiere la misma alimentación, porque sería contrario a la caridad, sería contrario al mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, no alimentar el cuerpo. Y precisamente por eso San Francisco al final de su vida pide perdón a Dios y pide perdón a su cuerpo. Perdóname, hermano burro, por haberte tratado tan mal, porque lo castigó con largos momentos de penitencia, de ayuno particularmente. San Buenaventura le recuerda esto a las hermanas. Atención, sí ayunen, pero no mueran de hambre. Sí ayunen, pero sobre todo tengan la caridad como lo más alto, el amor a Dios y la humildad, que es la verdad. Finalmente, la obra Regula Noviciorum, que es la regla de la regla de los noviciados, escrita entre el año 1259 a 1260. Es la regla que precisamente va a regir cómo deben vivir los noviciados de las hermanas y de los hermanos, particularmente de los hermanos. Si las casas que fueron asignadas para el noviciado, es decir, aquella etapa en la que se vive frontalmente, en la que se vive a profundidad, en la que se experimenta la forma de vida antes de hacer los votos solemnes. Eso significa antes de hacer el compromiso para siempre de la forma de vida bajo la regla de San Francisco de Asís, pobreza, obediencia y castidad, bajo el carisma de fraternidad y minoridad, y en el caso de las clarisas, de vida de claustro, de clausura, lo cual significa que nunca van a salir del monasterio, ahí van a realizar su vida, en oración, en actividades recreativas, en el mantenimiento de la casa, en obras manuales, etc. Entonces, en síntesis, la obra franciscana está constituida por las constituciones narbonenses, por las determinaciones Questionum circa regulam fratum minorum, por la Expositio regula fratum minorum, por la leyenda Major Santi Francisci, la leyenda Minor Santi Francisci, Questionis disputate de perfección evangélica, de perfectione vitae ad Sororis, y finalmente Regula Noviciorum. Son estas obras 8
las que conforman la obra franciscana. Es el bloque número 6. Vamos al bloque número 7. Son otras obras. Y ahí encontramos Tractatus de Preparazione ad Missam, escrita en 1229 a 1260. Esta nos habla, es el tratado de la preparación para la misa. Sí, entonces aquí San Buenaventura destaca aquel deseo y aquel cuidado que San Francisco de Asís quería que se tuviera con todos los objetos que tenían contacto con el cuerpo y la sangre del Señor. Sean limpios, que esté todo limpio, que esté con limpieza, que tenga decoro, porque en estos objetos sagrados está el cuerpo santísimo del Señor. Está el santísimo cuerpo del Señor, porque es el Señor mismo. Por eso San Francisco decía, tiemble la tierra entera cuando el Señor en manos del sacerdote se hace presente aquí en la tierra. Entonces, por eso San Buenaventura trata de que se tenga cuidado, que exista limpieza, que haya respeto, que se celebre con devoción la Sagrada Eucaristía, la misa, que el sacerdote esté en gracia, que el sacerdote tenga sus manos limpias, que estén limpios los corporales, los purificadores, los cálices, las patenas, que esté con decoro el altar, los manteles, que haya velas, que esté limpio el presbiterio, el lugar, que esté limpio el altar, que esté limpia la mesa del altar, que esté con decoro, que el ambón, la mesa de la palabra también esté preparada, que esté ordenado, que haya velas, que expresen esa presencia viva del Señor, los sagrarios también, que haya mantenimiento a los lugares. Entonces, ¿cómo preparar? La preparación espiritual del sacerdote. No es posible llegar corriendo y celebrar la Eucaristía. Y esta es la actualidad del Tractatus de Preparazione ad Missam. Es la actualidad no solamente para el sacerdote franciscano, sino para todos los sacerdotes. Por eso el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, recordaba a este santo doctor seráfico, San Buenaventura, porque decía, esta enseñanza es actual. Un sacerdote debe prepararse, llegar 15 minutos antes, por lo menos, a la sacristía y estar un poco en oración, en meditación, reconociendo lo que va a celebrar, reconociendo lo que el Señor va a hacer en sus manos al momento de la epíclesis. Va a hacerse presente el Señor en ese pan y en ese vino que se convertirá en el cuerpo y la sangre del Señor, porque el Espíritu Santo descenderá, lo enviará, el Padre lo enviará. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino para que se nos conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las obras, esta es la primera de otras obras, el Tractatus de Preparazione ad Missam, el valor de preparar la Sagrada Eucaristía para el sacerdote, pero también el pueblo, los fieles, no llegar después de misa, llegar también por lo menos 5 minutos antes, no llegar corriendo, acalorado, a ver dónde encuentra el lugar y si no, pues ahí estar de pie. Llegar 15 minutos, 10 minutos o 5 antes al menos y estar para cuando sale el sacerdote en procesión y llega al altar, que ya el coro empieza la celebración eucarística y que comienza en el nombre del Padre. La Eucaristía tiene que escucharse completa, misa entera todos los domingos y fiesta de guardar, dice uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, de los 5 mandamientos. Bueno, esta es la primera obra. La segunda es Quaere Fratrum Minorum Predicent et Confessiones Audient, que los hermanos menores prediquen y que también escuchen confesiones. Esto es lo que dice San Buenaventura. San Buenaventura aquí habla como un pastor, como un obispo, como un arzobispo y cardenal, que le pide a los hermanos que vayan a apoyar a las diócesis para que prediquen con decoro, que preparen la predicación, que preparen su predicación y que al mismo tiempo que den un espacio para escuchar las confesiones.
Evidentemente, San Buenaventura pide que se preparen en predicación, pide que también se confiesen. El confesor tiene que confesarse. Esa es la primer máxima. Todo confesor confiesa porque también él se confiesa. Sí, entonces esto es importante. Y en síntesis, séptima clasificación de las obras del doctor Seráfico, el doctor franciscano San Buenaventura, otras obras, Tractatus de Preparatione ad Missam, Quere Fratrum Minorum Predicent et Confessiones Audient. Ahora bien, las obras completas del doctor Seráfico han tenido varias ediciones. La primera, la edición vaticana, que fue editada entre 1588 a 1599. Se publicó en Roma por mandato de Sixto V y consta de 7 volúmenes. La segunda, la edición maguntina, escrita editada en 1609. Se publicó en Maguncia siguiendo la edición vaticana. La tercera edición es la Lugdunense, editada en 1678. Se publicó en Lyon, Francia, y consta de 7 volúmenes, siguiendo la vaticana. La cuarta edición, la Veneta, editada en 1751. Se publicó en Venecia y consta de 13 volúmenes. Recoge las obras de la edición vaticana y añade solo una brevísima carta de San Buenaventura. Y finalmente, tenemos una quinta edición, que es la edición de París, que fue editada entre los años 1869 a 1871. Pero agrego o menciono que no es la última, porque esta fue publicada en París por Luis Vives y contiene 15 volúmenes y se ajusta a la edición Veneta con los defectos que esta tenía. Pero viene a continuación otra, una sexta, por eso me he corregido, una sexta, que es la edición de Cuaraqui, de los padres de Cuaraqui, que fue editada en 1882, de 1882 a 1902. Cuaraqui es una casa editora que está cerca de Florencia y fue promovida por el ministro general, el padre Bernardino de Portogruaro, para que corrigiera los defectos de las anteriores, es decir, todo lo que no habían considerado en torno a los escritos de San Buenaventura, y ofreciera un estudio crítico completo de las obras bonaventurianas. Consta de 10 volúmenes, más otro volumen con los índices de los 4 libros, comentarios liber sentenciarum, es decir, de los comentarios a las sentencias, a los libros de las sentencias, ¿sí? A los libros de las sentencias, los comentarios a los libros de las sentencias de Pero Lombardo, que ya hemos visto en esta exposición. A esta debe añadirse la edición menor de Cuaraqui. Hay una edición menor que fue editada de 1934 a 1964, que contiene los 4 libros de los comentarios liber sentenciarum, es decir, son los comentarios a las obras de Pedro Lombardo, ¿sí? Más otro de obras teológicas selectas. Debo añadir la edición crítica de Ferdinand Delorme, a las colaciones in hexaemeron sive illuminationes ecclesiae, es decir, a los 6 días de la creación, conferencias de los 6 días de la creación y la iluminación de la iglesia. Sí, entonces, esto es importante decir. En cuanto a ediciones parciales con el texto latino y traducción española, hay que destacar los 6 volúmenes publicados por la BAC, por la Biblioteca de Autores Cristianos, con sede en Madrid, España, con una buena introducción al pensamiento filosófico, teológico, místico, bonaventuriano, con Luis Amorós como principal aquí editor y comentador, y que puso como título Obras de San Buenaventura. El tomo 3, las colaciones sobre el hexaemeron, que está traducida y viene también en latín.
editada en Madrid en 1972 en lengua, y también está en lengua italiana. En lengua italiana tenemos otra edición. En la lengua italiana tenemos la Conferencia Italiana de los Ministros Provinciales Franciscanos, y ahí tenemos Opere di San Buenaventura, Opere di San Buenaventura, que traducido del español es Las Obras de San Buenaventura, el tomo 6, Colaciones in Exaembron, que es las conferencias sobre la creación, sobre los 6 días de la creación. Si ya dijimos que las colaciones son conferencias que se brindaban en los comedores, no era en lugares propiamente sagrados. Y esta está a cura o al cuidado de Jacques Guy Bullerol, este hermano francés, franciscano francés. También Cornelio del Soto es un fraile también italiano de feliz memoria, profesor de teología en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, que es la máxima casa de estudio de los franciscanos en el mundo, y Leonardo Sileo en Roma en 1994. Tenemos otra, San Buenaventura, la Sapienza Cristiana, le Colaciones in Exaemeron, a cura o a cuidado de Vincenzo Cherubino Vigi, es un hermano franciscano también. Es la sabiduría cristiana, la Sapienza Cristiana, la sabiduría cristiana, las Colaciones in Exaemeron. Esta fue editada en Milano en el año de 1985. Y en lengua francesa también tenemos a Osilo de San Buenaventura, los 6 días de la creación, en París, editada en París en el año de 1991. Como ven, tenemos ediciones elaboradas en italiano, en latino, en español, en francés. También está otra edición en inglés que también vale la pena leer, y es sobre todo las Colaciones in Exaemeron también. Esa edición también está elaborada en inglés. Bueno, entonces hemos mencionado la obra escrita de San Buenaventura. Muchas de estas obras las pueden encontrar en internet, otras en bibliotecas o librerías, no solamente o no necesariamente franciscanas, en librerías católicas pueden encontrarse, se pueden encontrar por internet y se pueden incluso adquirir. Se pueden adquirir y pueden hacerse lectores asiduos de este gran santo que es pastor, como ejerció el ministerio de obispo, arzobispo, cardenal, profesor en la Universidad de París, ministro general, místico, teólogo, filósofo. Adquirirán una gran obra y esa gran obra los conducirá a Dios. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. El Señor los bendiga y les dé la paz.